Del Evangelio según San Marcos. Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Hola amigos y amigas. De Mahoma se cuenta una anécdota. Un discípulo suyo fue a verlo una mañana temprano y se quejó de sus hermanos. Todos están todavía en la cama y duermen. Yo solo me levanté tan temprano para rogar a Alá. El profeta le contestó: si piensas que puedes adorar a Alá mientras acusas a tus hermanos, sería mejor que durmieras tú también. A veces pensamos que seremos más grandes disminuyendo a los demás. El Evangelio de hoy nos dice una hermosa palabra de Jesús: el que no está contra nosotros, está con nosotros. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo saber quién está con nosotros y quién está contra nosotros? El cristiano a veces tiene la impresión de andar solo en la vida, pero apenas se alza la vista y apenas miramos a nuestro alrededor, vemos tantos inesperados compañeros de camino, compañeros de viaje que son generosos, sinceros, bien dispuestos y caminan también a nuestro lado. La envidia y los celos muchas veces impiden reconocer el bien por los que son diferentes. Ahí donde encontramos muchas veces cosas buenas, pero que simplemente son diferentes. El orgullo de grupo es muy peligroso. Considera ser santo celo lo que no es más que un egoísmo camuflado, fanatismo, incapacidad de reconocer que el bien existe incluso fuera de la estructura religiosa a la que se pertenece. Este orgullo de grupo es una verdadera enfermedad que se puede contraer de un sentimiento que originalmente es noble, como es el sentimiento de pertenencia, de identidad. Hoy, como siempre tuvo que ser, tenemos que pensar en una lógica de la inclusión, no de la exclusión. Esta lógica de la inclusión es la lógica del reino de Dios. ¿Quién es el fanático? El fanático es aquel que ataca a cualquiera que no piense como él o que no pertenece a su grupo. Es quien cierra los ojos al bien que hacen los demás, convencido de que los que no están con él o no comparten sus convicciones y sus proyectos son simplemente malos y hay que combatirlos. El espíritu no puede ser encerrado dentro de los límites de una institución. Dios es libre para
romper el molde y para suscitar el bien en cualquier lugar. Donde exista el amor, la paz, la alegría, allí ciertamente está la obra del Espíritu de Dios. El evangelista Marcos trata en el mismo capítulo 2 episodios. En el primero presenta a un hombre que se acerca a Jesús y le dice: Maestro, he traído a mi hijo poseído por un espíritu que lo deja mudo. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. En el segundo, el que viene propuesto en el Evangelio de hoy, introduce a un exorcista anónimo, quien usando el nombre de Jesús obtiene contrariamente óptimos resultados contra las fuerzas del mal. La pregunta es esta: ¿quién está autorizado a utilizar el nombre de Jesús? ¿A quién legó en heredad su espíritu, la fuerza que cura todas las enfermedades? El episodio narrado en la lectura de hoy va a responder a estas preguntas. Aclaremos primero qué es esto de expulsar los demonios y utilizar el nombre de Jesús. Es que los curanderos de la antigüedad solían pronunciar a lo largo del rito de exorcismo que ellos realizaban nombres de personajes famosos. Muchas veces se utilizaba el nombre de Salomón, el gran rey Salomón. Y entonces, como el nombre de Jesús ya había comenzado a tener cierta fama en Galilea, se comenzaba entonces a usar en los conjuros junto al de otros exorcistas. Por eso se usa el nombre de Jesús. Un día Juan, entonces, el apóstol Juan, se dirige a Jesús, al maestro, y le dice: hemos encontrado que hay alrededor nuestro un rival peligroso. Cura a la gente recurriendo a tu nombre. Y se lo hemos prohibido porque no es de los nuestros. No nos sigue. No tiene nuestro permiso. Juan no dice no sigue a Jesús, sino que no lo siguen a ellos, a los discípulos. No nos sigue. Pensemos una realidad. Ninguno de nosotros nos sentiríamos mal si durante la cosecha, imaginémonos una cosecha de 80 años atrás, estamos en una cosecha, no en una cosecha actual donde se utilizan máquinas e inmediatamente se realiza. Imaginémonos 80 años atrás, estamos en una cosecha y se acerca alguien, un desconocido, se ofrece para darnos una mano. Sería muy ridículo, muy mezquino lamentarse de que este ayudante trabajara más que nosotros y mejor que nosotros. Bienvenido sea si está ayudándonos. El principio de discernimiento sugerido por Jesús es muy claro. Cualquier persona que actúa en favor del hombre es de los nuestros. Cualquier persona que actúa en favor del hombre. El Espíritu no es entonces monopolio de la estructura eclesial. El Espíritu es libre como el viento. Esto nos hace pensar, por ejemplo, en la importancia del ecumenismo entre las iglesias cristianas o del diálogo interreligioso. Hay mucho bien fuera de las estructuras visibles de la Iglesia Católica. A veces se ha defendido la exclusividad del bien y de la verdad, pretendiendo impedir aquello que no entra en el esquema religioso, en la organización, en la estructura. La segunda parte de la lectura de hoy contiene una serie de dichos o afirmaciones de Jesús. Una de ellas, la primera de ellas, es referida al vaso de agua. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. ¿Qué es esto del vaso de agua? Pensemos en la tierra de Jesús. No es que había una canilla, un pico en cualquier lado. Era difícil conseguir un pozo de agua. Por lo tanto, dar un vaso de agua era señal de acogida, de protección.
Con esto Jesús quiere decir que cada gesto que favorece el encuentro, que favorece la comunicación entre las personas, es valioso, es un gesto que debe fomentarse. Por lo tanto, con este ejemplo del vaso de agua se expresa que este acto de servicio, que puede venir de cualquier persona, es ya una señal de pertenencia a Cristo. Luego siguen estas amenazas contra los que escandalizan a los pequeños. Hay que aclarar que escándalo quiere decir piedra de tropiezo. Escándalo es cuando uno está caminando y sin darse cuenta, tropieza con una piedrita que sobresale sobre el camino donde uno está andando. Cuando uno tropieza, esta piedra de tropiezo, esto es escándalo. Si alguien llegara a escandalizar, dice Jesús, a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Una piedra de moler, que es una piedra bien grande, no se trata de... Es la piedra que se utiliza, diríamos, tirada por un animal. No es la piedra pequeña que es la piedra casera, es la piedra de moler, la bien grande. Esto expresa la gravedad que significa escandalizar. Y dice el Evangelio, es preferible que lo tiraran al mar, como que se ahogara. Los rabinos pensaban que alguien que moría ahogado no podía luego resucitar en la resurrección final. Por lo tanto, no era posible para él la vida. El escándalo que incluso hoy en día mantiene alejados de la iglesia a los pequeños, estos pequeños, sigue siendo el mismo. El espectáculo de la competición, las intrigas por ocupar los primeros lugares o obtener privilegios, la misma pedofilia, que es un escándalo en la iglesia, sostenida por un vicio de poder y de manipulación, dicen los expertos en este tema. El pedófilo no se encariña del niño, sino de la posibilidad de ejercer sobre él un dominio, un poder. Cuando el niño crece, el supuesto amor, entre comillas, desaparece. Los pequeños del Evangelio de hoy no son los niños en este caso, sino los débiles en la fe, los que apenas y con bastante dificultad dan sus primeros pasos en el seguimiento del Maestro. Finalmente se presentan unas exigencias de parte de Jesús que a simple vista parecieran demasiado extremas. Además, pareciera que hay amenazas de condenación al infierno. Aclaremos esto. La Gehenna no es el infierno que hemos inventado nosotros, donde irían a parar algunos condenados. La Gehenna es el valle de Ginón, que se extiende al sur de Jerusalén. Era considerado un lugar impuro porque en este valle algún rey alguna vez había sacrificado a sus hijos. Era también el lugar donde ardía el fuego para quemar los residuos, la basura de la ciudad. Era el basural de la ciudad. Salía siempre de allí una cortina de humo con mal olor. Y como a ese lugar iban a parar entonces los desperdicios de la ciudad, Jesús se vale de la comparación para entonces hablar de la posibilidad de que la vida se convierta en un desperdicio si no se toma la decisión de vivir en comunión, en encuentro, en fraternidad. Cuando escuchamos estas exigencias de cortes, podemos pensar que Jesús quiere darnos solo algunas lecciones de autocontrol en el campo sexual. Esta sería la interpretación tradicional. Si lo tomáramos así, podremos recordar aquel dicho, soldado que huye sirve para otra guerra, que no significaría ciertamente una simple cobardía, sería el reconocimiento de nuestra propia fragilidad, una sana desconfianza de nosotros mismos
frente a zonas donde no nos sentimos del todo seguros. Jesús exige del discípulo el valor de hacer los cortes necesarios, aunque dolorosos, si uno se da cuenta de que ciertas acciones, algunos proyectos, algunos sentimientos son incompatibles con la opción del Evangelio. Y entonces aquí me puedo preguntar, ¿qué debo cortar en mi vida para que no se convierta mi vida entonces en un desperdicio? Pero, ¿qué relación tienen estas exigencias con la apertura que habíamos notado al principio en los versículos anteriores? Hay una estrecha relación. En el contexto, estas exigencias de corte pueden tener este sentido. Antes de excluir a un hermano, córtate una mano. Antes de no dar acceso a la salvación a uno de estos pequeños, córtate un pie o sácate un ojo. Porque lo que realmente vale no es la etiqueta, sino lo que nos permite estar unidos. Cuando damos más valor a los principios que a la vida misma, corremos el riesgo de tener una vida sometida simplemente a abstracciones, conceptos, ideas. Jesús nos invita a entrar en la vida o en su propuesta de vida nueva, que es el reino, mancos, lisiados o con un solo ojo. Está hablando de una realidad que es dolorosa. A veces, por amor a la comunión, tendremos que dejar un pedazo de nuestras acciones, ahí está la mano, un pedazo de nuestra mentalidad, el ojo, un pedazo de nuestros caminos o senderos recorridos, el pie, porque simplemente no son compatibles con esta construcción. Y esto sí que hace sangrar, pero es el único camino para no caer en sectarismos y en elitismos. Cuando se construye una pared con piedras, cada una de ellas tiene ya su forma, pero para poder llevar a cabo la construcción, cada piedra deberá renunciar a algo de sí en vistas a la belleza del todo. Ser católico significa esto, inclusivos y acogedores, ya que la palabra católico significa universal. Por lo tanto, no lo olvidemos. La comunión, el diálogo, el encuentro y la apertura son mucho más importantes que la razón, porque la verdad es un encuentro. Hasta la próxima.